Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafa, ¿cómo estás? Mi querida Laura, muy contento de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Hoy que tenemos un invitado de superlujo para platicarnos de los sueños de la serpiente. Irma Gallo entrevista a Alberto Ruiz Sánchez. Qué gusto tenerlo aquí en el estudio para platicar acerca de esta nueva publicación. Y vamos a comentarles cuál es el estado que guardan los inmuebles Patrimonio Artístico y Cultural de México. Y además, por supuesto, como parte de estos ecos del sismo del pasado 19 de septiembre, también qué medidas debemos tomar y qué debemos considerar arquitectónicamente para saber si no corremos riesgo en nuestras viviendas. Vamos a conocer también cuáles son las características de este movimiento telúrico que se ha considerado atípico. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con la información que tiene que ver con el sismo que sacudió nuestro país. Saludamos a Laura Regis en Lengua de Señas Mexicana. Y bueno, ya lo decías, Laura, el sismólogo Arturo Iglesias nos ayuda a comprender la particularidad de este fenómeno natural que los especialistas han catalogado como atípico, que todos vivimos el pasado 19 de septiembre y que una de las grandes interrogaciones fue ¿por qué no se activó la alarma sísmica? Porque no se genera donde están estos sensores. Vamos a ver. El sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre con epicentro en los límites de Puebla y Morelos y con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter fue considerado atípico por algunos especialistas. ¿Pero qué lo hace diferente de otros temblores que azotaron el Valle de México? El escenario, digamos, más frecuente y que estamos casi acostumbrados a ellos son los sismos que ocurren en la costa, ¿no? El mecanismo es cuando la placa de Cocos, que es esta placa que está aquí enfrente, subduce debajo de la placa de Norteamérica, se mete por debajo de la placa de Norteamérica y en el contacto entre las dos placas ocurren estos temblores. Luego están el escenario de los sismos como el que acabamos de sentir el 19 de septiembre pasado, de este año 2017. Y estos sismos ocurren dentro de la placa subducida. No ocurren aquí en la interfase, sino ocurren acá abajo. Y aquí es donde decimos que la placa se rompe, ¿no? No es que necesariamente se meta dentro del magma, sino simplemente estos esfuerzos que están acá, digamos, en una placa colgando, hacen que esta placa se rompa y hay estos movimientos grandes de roca. Lo que sí es que la magnitud fue una magnitud más grande de lo que habíamos registrado hasta ahora. Eso combinado con la cercanía a la Ciudad de México y desde luego a las ciudades cercanas como la ciudad de Cuernavaca y todas las poblaciones afectadas, pues realmente provocó aceleraciones e intensidades muy grandes y pues los daños que pudimos desgraciadamente observar. México es un país donde ocurren temblores cotidianamente. Esto debido a que se localiza sobre 5 placas tectónicas con diferentes desplazamientos entre sí. Estas son la placa norteamericana, la placa del Pacífico, la microplaca de Rivera, la placa de Cocos y del Caribe. El Servicio Sismológico Nacional registra en promedio unos 40 sismos al día. Con este panorama, ¿qué tan cierto es que un sismo superior a los 8 grados Richter ocurra próximamente cerca del Valle de México? Pues muy poco cierto, digamos. Lo que es cierto es que hay escenarios en la costa del Pacífico, no en tierra, como el sismo del 19 de septiembre pasado, sino en la costa del Pacífico hay escenarios de sismos grandes. En 1798, me parece que es el año, ocurrió un sismo que desde luego no se puede determinar con precisión la magnitud, pero se ha estimado que es un sismo de quizá de 8.4 o quizá de hasta 8.6. Eso, bueno, rompió una parte importante de la zona costera de Oaxaca y quizá Guerrero. Lo que siempre insisto es que si en el pasado han ocurrido sismos como el del 85, como el del 99 en Puebla, como el del 2012 en Pinotepa y toda la historia de sismos que tiene el país, pues es muy razonable que en el futuro ocurran también sismos. ¿Cuándo? No sabemos. Noticias 22, Karen Rivera.
enfatizar, son impredecibles, no hay manera de medirlos, no se vayan con esta inercia que muchos aseguran que con una fecha determinada no es posible hasta el momento con las más avanzadas tecnologías, ni de la NASA, ni de ningún otro instituto o de ninguna otra agencia, poder medir o predecir un sismo antes de que ocurra, y de ahí la importancia de reflexionar cuál fue la particularidad de este que vivimos el pasado martes. Sí, Rafa, como dices, lo que ocurre es que a veces en redes sociales o a través de los chats, a través de WhatsApp, empieza a uno a recibir. Se dice que un investigador informó que va a ocurrir próximamente. Eso, por favor, no hay que ni hacerle caso y mucho menos replicarlo. Bueno, pues uno de los 7,000 inmuebles que resultaron dañados por este sismo es el Círculo Teatral. Un recinto que después de 13 años de actividad ininterrumpida se encuentra cerrado. Y el futuro podría estar en las colonias Juárez, Roma, no sabemos, vamos a ver más. Estamos aquí con Víctor Carpinteiro, codirector, cofundador, copropietario del Círculo Teatral, que bueno, vemos en qué condiciones está. Pues mejor explícanos tú qué saben, qué les han dicho oficialmente. Bueno, pues el Círculo Teatral resultó severamente dañado por lo que ya todos sabemos. Es una situación grave para la cultura en México, para el teatro en México, para los que hacemos teatro, para los dramaturgos, para los escenógrafos, directores, actores, técnicos, el equipo mismo de aquí del Círculo, ¿no? Que se convierte en una fuente de trabajo. No nada más una fuente de creación artística, sino que también en el Círculo Teatral labora un montón de gente que en este caso pues vemos tambalear nuestros ingresos, ¿verdad? Nuestro bienestar cotidiano. En este caso no hace falta el peritaje oficial que tiene que determinar la salud del inmueble. Han venido diferentes ingenieros a checar. Algunos dicen que tiene que ser la demolición inminente, otros que sí tiene todavía por ahí cura, igual interviniéndolo de alguna forma con estructuras metálicas, lo cual ya habíamos hecho desde que remodelamos hace 14 años el Círculo. Ya estaba la casa, ya estaba intervenida estructuralmente, lo que yo creo que ayudó mucho para que haya soportado los embates de la naturaleza durante estos 13 años, pero pues ahora sí nos rebasó. Entonces, pues esperamos tomar la mejor decisión. Creo que ya lo decías, ¿cuántas familias dependen del teatro independientemente de las compañías? Porque siempre tienen cartelera llena. Entonces, bueno, en este momento se han quedado sin temporada ahorita actualmente en este momento 8 compañías, aparte los estrenos que venían en octubre. Teníamos 4 estrenos y teníamos la cartelera llena hasta febrero del siguiente año. Entonces sí, yo creo que hay un promedio de unas 15 personas, 20 que sí también estaremos pues o buscaremos la forma de apoyar, ¿no? Más los docentes. Bueno, docentes, hay un promedio de 6 maestros. También en este sentido, pues sí, buscaremos espacios alternativos en donde podamos seguir impartiendo las clases, ¿no? Ya estamos viendo, ya nos han ofrecido lugares. Es importante, entre otras cosas, continuar con la preparación de los jóvenes, que no se interrumpa. Es importante también poco que se reciba del ingreso de esas colegiaturas. Ahorita es fundamental para el Círculo Teatral, ¿no? a grosso modo, ¿cuáles son las áreas del teatro que fueron dañadas por el sismo? Fuertemente esta en donde estamos, que es la que forma parte de, o hace las veces de la galería, muy importante también, porque de pronto también fotógrafos, pintores tienen acceso a este espacio que también complementa el quehacer nuestro. El foro sufrió daños en dos paredes que no son así
graves, digamos, ¿no? Aparentemente. Estoy hablando de todo aparentemente porque hasta que no vengan los especialistas y cuando empiece uno a romper las paredes, ver de verdad la magnitud. El foro Rascón Banda está bastante bien. La parte superior que tenemos uno de los salones, ese sí resultó dañado, una bodega que está arriba, también, pero lo importante es determinar si los muros de carga, estos están bien, ¿no? En las estructuras, y si eso nos permite la reconstrucción o, pues ni modo, cuando sea posible, un nuevo espacio, ¿no? Bueno, en cuanto sepamos dónde se van a presentar, les vamos a dar los detalles y hay que acudir, no hay que dejar de consumir este tipo de acontecimientos culturales, hay que acudir a los teatros conforme se vayan abriendo. Porque la suerte no ha sido igual para todos, la vida en la capital comienza también a retomar su cotidianidad. Algunos espacios menos afectados por el sismo, como el Teatro El Milagro, se declaran listos para volver a la actividad escénica. Soy Gabriel Pascal, miembro de la Dirección Artística de Teatro El Milagro, para informar que el teatro no sufrió ningún daño, que está todo muy bien, que estamos preparándonos para arrancar la temporada del Mercader de Venecia y solo estamos en espera de que se permita empezar en los eventos públicos que un bando de la ciudad prohíbe por terremoto de 7.1 grados. Entonces estará en la página, están muy seguros en nuestro teatro y nos parece importante que la ciudad vuelva a su ritmo, a la brevedad, para recomponernos de este doloroso momento que pasó la ciudad y que a mucha gente le ha afectado más allá de lo físico. Entonces pensamos, por eso queremos abrir a la brevedad, porque creemos, estamos convencidos de la importancia de volver a la vida diaria de la ciudad. Y bueno, pues el Teatro El Milagro nos espera en el reestreno de El Mercader de Venecia. De hecho, el ingreso de taquillas de las funciones del 28 y 29 de septiembre será donado en su totalidad para la Cruz Roja y así aportar un granito de arena para aquellos que lo han perdido prácticamente todo en el sismo del 19 de septiembre. Nos vamos a una muy breve pausa. Agradecemos, adelante, Laura. Está bien. Tenemos en la línea telefónica a Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Muy buenas noches, Lidia. ¿Qué tal, mi querida Laura? Rafael, muy buenas noches. Qué placer recibirte para platicar que ya se hizo esta revisión de los inmuebles del Instituto Nacional de Bellas Artes y se reportan sin daños. Sí, la verdad es una muy buena noticia que después de esta revisión de los 36 monumentos artísticos declarados, que se ubican fundamentalmente en la Ciudad de México, la verdad es que de manera preliminar quiero decir que estas estructuras no tuvieron mayor afectación y eso pues la verdad no estamos muy contentos al respecto. Hasta ahora los daños que hemos detectado se consideran atendibles. Estos daños serán atendidos por nuestras áreas técnicas y normativas como la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble y la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble. Pequeños detalles, ya lo comentabas, como una cornisa, por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte. Sí, efectivamente, ahí tuvimos en el MUNAL, sufrió un desprendimiento este florón de cantera, que sí es aparatoso porque estamos hablando de 1,5 metros de alto, cuyo soporte de acero se venció con el movimiento. Así que pues bueno, este daño ya está siendo atendido y lo importante es que el MUNAL no registra fallas estructurales de ninguna índole. Lidia, comentabas que son reportes preliminares. ¿Existe una fecha que podamos tentativamente saber de cuándo se harán los reportes definitivos y si empezarán a operar estos inmuebles, de qué manera?
Sí, efectivamente estos dictámenes se irán haciendo de forma progresiva y pues bueno, lo que podemos informar es de los dictámenes que al día de hoy ya tenemos y estos dictámenes que reportan que no tienen daños estructurales son el edificio de Prisma, el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Regina, los inmuebles que integran el Centro Cultural del Bosque, la Subdirección General de Educación e Investigación Artística, la Escuela Superior de Música, la Esmeralda, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, que están ubicados allá en el Centro Nacional de las Artes. Pues son noticias, Lidia, que en medio de esta crisis humanitaria seguramente nos llenan de beneplácito porque la cultura está de pie en México y estaremos muy al pendiente de estos reportes definitivos y por supuesto de cómo se vayan reanudando poco a poco las actividades. Claro que sí, Rafael, Laura, con muchísimo gusto nosotros estaremos atentos para irles informando ya de las actividades progresivas que muy probablemente ya se darán a partir de la próxima semana cuando el jefe de gobierno decrete el fin de la vigencia de esta declaratoria de emergencia y pues también considerando la solidaridad y el luto que todos los mexicanos hemos guardado en medio de esta tragedia y velando ante todo por la seguridad y la integridad de nuestros trabajadores y del público que asiste a todos nuestros recintos. Muchísimas gracias, Lidia Camacho, directora general del INBA. Muchas gracias, buenas noches y un saludo afectuoso a su auditorio. Muchas gracias, un abrazo fraternal también, Lidia, y gracias por acompañarnos esta noche. Y entre rosas, claveles y tulipanes se eleva un memorial por las víctimas del sismo en el Parque México. Realmente aquí tenemos un centro de acopio que es una matriz en la cual estamos recibiendo de todo tipo de ayudas, desde medicamentos, alimentos, lonas, casas de campaña, todo creo que lo que puede ayudar a nuestros hermanos que realmente lo necesitan aquí en México. Cuando yo llegué tampoco sabía que había sido una iniciativa ciudadana. Cuando llegas y ves las carpas y toda la infraestructura, pues lo primero que uno piensa es que quizá el gobierno vino a apoyar y fue una gran sorpresa darme cuenta que no, que toda la gente empezó a llegar y que esto ha ido creciendo conforme los días han ido pasando, que más gente se ha ido uniendo al proyecto y que más respeto hemos recibido del gobierno y más se han alejado y más nos han dado la oportunidad de seguir haciendo lo que estamos haciendo porque lo respetan y porque se dan cuenta que la ayuda está llegando donde tiene que llegar. Cuando reclutamos es como, ¿a qué te dedicas? Hacemos como un perfil de si eres líder o si te gusta más bien trabajar solo o eres de computadora o así y los ponemos a todos en un lugar donde estén felices. Fue una necesidad literal de tener que acomodar y organizar. Es algo que es como, siento que es para lo que yo soy bueno, que es como controlar y organizar y tal. Y pues me adjudiqué a ver, vamos a controlar aquí, vamos a controlar acá, aquí las aguas, aquí las herramientas, aquí esto, aquí lo otro. Y así empezó de una cosita de este tamaño a todo lo que están viendo. Son 4 directores realmente, o sea, nada más como tratando de supervisar por arriba y de tomar decisiones, todo es horizontal y luego cada departamento tiene su cabeza y luego abajo de cada departamento pues rotan los turnos. Yo creo que todos estábamos como muy enfocados en que aquí la prioridad era poder sacar la mayor cantidad de ayuda posible, lo más rápido posible a los lugares que tenían la mayor necesidad. Hay control en todo esto, no están saliendo aquí las cosas nada más porque sí llevándoselas, si no traen una hoja que le llamamos proyectos, el nombre de quién lo va a llevar, en qué coches se lo va a llevar con las placas, hacia dónde va dirigido y eso lo confirmamos aquí. Marcan directamente de torre de control a la persona que lo requiere
y le dice, oye, es que estoy aquí en el Parque México, en el centro de acopio, ¿qué es lo que requieres? Hacemos un listado, la dirección la confirmamos y se envían las cosas. Creo que esta es una parte donde todos tenemos que seguir apoyando y seguir exigiendo. Creo que esto ya no va a ser nada más de nosotros. Este es momento de exigirle al gobierno y de decirle, señores, es su turno de agarrar este tema, estamos atrás de ustedes, porque necesitamos que ustedes se metan y decirle a la gente, no se desesperen, a toda la gente alrededor, sigan apoyando, vean cuáles son los albergues, ya estamos en la fase 2, entonces ya no estamos en zona de emergencia, estamos en zona de desastre. Entonces, ¿cuáles son los albergues? ¿Dónde podemos apoyar? ¿Qué se puede hacer? Conectar con tu familia, crear conciencia. Acuérdense que esto es un maratón, no una carrera de rapidez, no es saber quién dona más rápido, ni quién corre, ni gasta más dinero. Les pido por favor que sigan apoyando como puedan, que encuentren maneras de ayudar a no nada más centros de acopio, pero otras formas y que participen. Este es nuestro país y esto es como lo construimos. Y estoy segura que si respetamos eso y mantenemos esta línea de comunicación y esta línea de respeto los unos con los otros, este país puede cambiar. Hace unos instantes hablábamos de los recintos del sector cultura, un inmueble de la Secretaría de Cultura justamente capitalina que ha permanecido todo este tiempo abierto, es la Casa Refugio Citlaltépetl, que fiel a su vocación hospitalaria se ha transformado en un albergue, como siempre lo ha sido. Ahora, bueno, pues es un centro de reposo temporal para las labores de rescate en la colonia Hipódromo Condesa. Vamos a visitarlo. A pie, así se recorre y se puede llegar a la Casa Refugio Citlaltépetl. Algunos de los edificios a su alrededor resultaron dañados, por lo que las calles están cerradas y acordonadas. En la avenida, la gente forma cadenas para cargar y descargar las donaciones, ya sea en motos, carros, bicicletas o en carretillas. Todo sirve. ¿Cómo nos estamos coordinando con el tema de víveres? Ahorita estamos recibiendo agua, comida enlatada, nada de perecederos, por favor, que la gente ya no haga comida porque se está echando a perder. Hay que, creo que dosificar nuestras energías, todavía queda bastante tiempo y bastantes cosas por hacer. La siguiente semana puede haber escasez de cosas en algunos sitios. Sin daños en su estructura por los sismos del 19 de septiembre, la Casa Refugio Citlaltépetl confirma su compromiso y ante la situación que vive el país de dar albergue y apoyo. Bueno, es un centro de acopio y un albergue, es un espacio que tiene su vocación original de Casa Refugio fue el de recibir a escritores perseguidos del mundo. Se inauguró hace 20 años por el ingeniero Cárdenas y Salman Rushdie, y durante estos años ha sido una casa de acogida para perseguidos, pero en su nombre lleva su vocación, y en este momento en que este barrio ha sufrido el dolor y la emergencia, la casa transformó su vocación rápidamente en ser el refugio de personas que se quedaron sin techo y que no tenían dónde ir. Ha sido también un albergue sobre todo para voluntarios y rescatistas. No solamente un albergue nocturno, sino sencillamente para pasar unas horas, para comer, tomar agua, dormir un par de horas y encontrar un espacio de descanso. Y al mismo tiempo ha sido un centro de acopio. Pensemos este espacio como una bodega que se ha llenado y vaciado alrededor de 20 veces desde el momento de los sismos. No se sabe hasta cuándo continuarán trabajando de esta manera, ya que en toda la Condesa, así como en la Roma, hay afectaciones y personas que necesitan apoyo. Hemos establecido un contacto con la clínica Condesa, clínica de VIH de la ciudad, y con la clínica, ahí en la clínica se ha concentrado apoyo psicológico, de verdad que tenemos contacto y estamos apoyando también. Hay todo
toda una memoria sísmica de la gente que pasó el 85 y mucha gente de esa generación entendía el no corro, no grito, no empujo, que no llegamos a entender hasta el día de hoy, en serio, ¿no? O sea, lo importante que es de pronto poder tener un proceso de calma, de rapidez y de efectividad. Y en ese sentido necesitamos especificarnos rapidez, efectividad y no prisa. O sea, ¿cómo podemos actuar bien, pero sin crear un pánico? Para Noticias 22, Salvador Perches y Alberto Aranda. Y en medio del caos que todavía prevalece en ciertas zonas de la capital, se ha instalado un oasis para combatir ansiedad, estrés y otras secuelas del sismo. Pues que muchos hemos padecido, padecemos o que pudiéramos padecer todavía en los siguientes días o semanas. Vamos a ver de qué se trata y luego a la pausa. Un grupo de profesionales de distintas terapias alternativas se ha reunido para ofrecer su trabajo en forma gratuita y con ello ayudar a superar ese momento de ansiedad, miedo, angustia, intranquilidad y emociones contenidas, entre otros. Estaban muy espantados, tuvimos intervención en crisis porque también tenemos psicólogas que están aquí con nosotros, entonces pues sí, estuvimos atendiendo a los vecinos. La labor de estos terapeutas inició atendiendo a los rescatistas, siguió con la cuadrilla de voluntarios y personas con crisis emocional. A partir de esta semana se reúnen en las calles de Hamburgo 26 entre Dinamarca e Insurgentes de 10 a 19 horas, donde se ofrecen terapias de acupuntura, masajes, ayurveda, apoyo psicológico, entre otros. Para Noticias 22, Sergio Verdugo. El legendario Cine Ópera, ubicado en la colonia San Rafael, está, según lo que tenemos de información y según información oficial, al borde del colapso. Este inmueble icónico ha empezado a ser un testigo silencioso de los tiempos mozos del cine nacional y joya del Art Deco, a vivir los últimos días de su existencia en un estado prácticamente, Laura, de abandono. El Cine Ópera, ejemplo del Art Deco, es uno de los más de 50 inmuebles que están en manos del Instituto Nacional de Bellas Artes y que después de los sismos del 19 de septiembre están siendo revisados. Es la gran época de las salas gigantescas. Es la década de que te estoy diciendo, el Cine Apolo, que era enorme, la reinauguración del Cine Orfeón, que también era medio feón, pero es que era de los 30 y se reinauguró en esta época. El Cinemit, la Maya, todas estas salas impresionantes son de esta época. De hecho, el Cine Ópera era una de las joyas de la cadena de oro. Se inauguró con uno de los grandes clásicos del cine mexicano, Una familia de tantas, exactamente el marzo 11 de 1949. El Cine Ópera luce en su marquesina 2 estatuas con las máscaras de la comedia y la tragedia en sus manos. Tiene decorados en tezontle y sus interiores eran ejemplo de una época glamorosa. Actualmente los vecinos piden que sea derrumbado por el peligro que implica. Es un verdadero monumento al cine y de hecho yo así lo considero actualmente. A mí realmente que si lo que estamos platicando se convierte en una defensa de esta sala me parecería formidable, pero a lo mejor es un requiem, porque pues para que consigan la cantidad enorme de dinero que se necesita para rehabilitarlo, pues va a estar muy, muy difícil. Yo sería el primero en llorar amargamente por esta sala que desapareciera. A mí me parece que pues insisto, son las catedrales del siglo XX, eran las salas cinematográficas, y en México pues estas salas proliferaron precisamente en los años 40 y en los años 50. El Cine Ópera fue cerrado en 1998, contaba con una capacidad de 3.500 butacas. Funcionó de 1993 a 1998 como sala de concierto. Fue entregado en el 2011 al Instituto Nacional de Bellas Artes, quien en el 2013 mandó a hacer un anteproyecto para el rescate integral.
Este trabajo lo realizó el despacho Moyao Arquitectos, quienes recibieron 5.100.000 pesos. El inmueble sería destinado para las artes escénicas, tendría una área de conferencias, cafetería y librería en el lobby. Sin embargo, no se han podido tener los recursos para realizar este proyecto, ocasionando que se vaya perdiendo su majestuosidad. Eran tan monumentales como el pórtico. O sea, sí daba la impresión además de que todo era de mármol, ¿sí? Para dar esta idea precisamente de que estábamos dentro de un lugar muy importante. Y el lobby, que era, lo que me preguntabas, tenía pues los gigantescos candiles, en fin, toda esta decoración. Y sobre todo, por dentro, todo lo que era digamos, mampostería, era una arquitectura de fantasía. Era lo formidable, que los techos eran inmensos también. Vamos, lo puedes ver, eran gigantescos. Digamos, no, el Metropolitan era muy anterior. Es del año 43. Esta sala es 6 años después, casi diría 6 veces más grande. Sí, y actualmente nos impresiona muchísimo el cine Metropolitan, esto era mucho mayor. El recinto, de acuerdo a los vecinos, está dictaminado como foco rojo y con afectaciones a los inmuebles que colindan en las calles de Miguel Schultz, Serapio Rendón y las iglesias de San Cosme y San Daniel. En los siguientes días, el INBA podría dar a conocer la evaluación que se realizó para saber si tiene reparación o es demolido. A mí lo que lamento pues es que se pierda esto, ¿no? Claro, ya sabemos que es pura nostalgia, pero como dicen mis amigos argentinos, la nostalgia es el placer de los tristes y finalmente de los desgraciados. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues son joyas que tendrían que permanecer de pie, tendrían que tener todo el cuidado. No se han tenido los recursos para hacerlo. ¿Cuál es el futuro? Y aunque está en foco rojo, no obstante, en este reporte que platicamos hace rato del patrimonio inmueble del INBA, se considera que tampoco está en gran riesgo de venirse abajo el Cine Ópera. Ojalá se consigan los recursos y se pueda mantener la historia y la memoria viva de este gran recinto. Y antes de irnos a la pausa, Laura, los héroes anónimos que muy pocas veces se mencionan. Efectivamente, ahora pues algunos de ellos, particularmente la perrita Frida, ha saltado a la luz pública, ya es un personaje, pues digamos que es una especie de símbolo de este movimiento telúrico. Continuamos reportándoles, informándoles y presentándoles crónicas que ha realizado nuestro equipo de Noticias 22 en torno al sismo del 19. Por ejemplo, en Tláhuac se abrió la tierra y el mar se quedó sin agua, mientras que en Iztapalapa, en la colonia Lomas Estrella, los héroes surgen de entre los escombros. A primera vista todo parece normal, de no ser por los cierres vehiculares, pero apenas a unos metros de Avenida Tláhuac, cerca de Santa María Tomatlán, la segunda sección de la colonia Lomas Estrella empieza a develar los estragos del sismo que hace una semana sacudió la zona. Muchos de los vecinos han permanecido en un campamento improvisado en un camellón, luego de que sus casas, mayormente departamentos, se vinieron abajo el pasado 19 de septiembre. Afortunadamente estaba en el trabajo, yo me fui enterando de que mi edificio se había colapsado ya en la tarde, me vine caminando del trabajo y bueno, pues una cuadra antes de llegar aquí me encuentro un vecino
y pues me da la noticia de que pues ya no había casa, de que ya se había colapsado. Pero Fernando no es el único afectado en Paseo de las Galias, en la segunda sección de Lomas Estrella. Estamos hablando como de 100 familias aproximadamente, pero el tema también va, digamos que encaminado también a las demás construcciones que inclusive sí se encuentran en condiciones, porque pues, por toda vez que se están demoliendo, pues no pueden ser habitadas. Entonces la afectación es como un efecto dominó. Y mientras esperan, ya se ha improvisado una cocina sobre esta calle. Las donaciones de víveres llegan de manera regular. No obstante, los vecinos están conscientes de cuán lejos está la normalidad de sus vidas. Porque esto va a tardar mucho, o sea, a lo mejor de momento llega en bandada la ayuda, pero nosotros la estamos acumulando y la estamos valorando muchísimo, porque vamos a estar aquí un buen rato, toda vez que pues el periodo de demolición y de los trámites que se está llevando junto con la delegación y con el gobierno federal son muy tardados, aunque ellos están poniendo en verdad de su parte. Y sin embargo, esta semana de espera en el camellón ha servido para que empiecen a surgir historias de heroísmo, como la del mismo Jorge Bernachea, quien ayudó en el rescate de María Elena Guerrero, de 68 años, una vecina de la misma calle que se encontraba sola al momento del sismo. Tenemos un agradecimiento muy especial para él, bueno, para todos los que han venido a apoyar, pero especialmente a este joven que fue el primero que acudió para sacar a mi hermano de los escombros. Y aún más, el heroísmo también se ha revestido de anonimato. Yo padezco de enfermedad renal crónica. La gente muy amablemente me ha llamado por teléfono sin conocerme, yo sin saber quién es, y me ha hecho llegar mis medicamentos sin yo conocerlos ni ellos conocerme. Pero más al sur de la Ciudad de México, en la delegación Tláhuac, las historias no han sido tan felices. 30 de los 32 años que tiene Giovanna López los ha vivido aquí en esta cuadra, en Pingüino, entre Aleta y Sirena. Cuéntenos de las afectaciones que ha sufrido aquí esta pequeña parte de la Colonia del Mar. Mire, bueno, ya hicimos un pequeño censo, son 15 casas las que están afectadas totalmente para derrumbar, con más o menos 23 familias, 50 personas en total. Estamos totalmente en la calle, si se dan cuenta, pues estamos en una lonita cubriéndonos, pues ya no podemos entrar a las casas, o sea, están devastadas totalmente. Estas son fotografías del interior de la casa de Giovanna López. Fueron tomadas por su esposo en uno de los últimos ingresos al inmueble para rescatar algunas de sus pertenencias. A decir de ella, de sus familiares y vecinos, el inmueble, como muchos otros de esa calle, enfrenta un inminente colapso. Una calle paralela a Pingüino es Gitana. Ahí, la situación es de otra índole, la ruptura de un desagüe de considerable dimensión. ¿Cuál es la situación que impera aquí, Karen? Mire, lo que pasa es que por aquí pasa el cárcamo que viene desde la avenida Tláhuac más para arriba. Hay un cárcamo, vienen por allá las aguas negras y desembocan en el canal. Aquí en Aleta y Gitana pasa la falla y junto con eso está el colapsamiento. De hecho, vinieron los de SACMEX, metieron cámaras y checaron, dijeron que estaba colapsado, que lo más probable era que había un socavón. Nos hablaban algunos de 20 y tantos metros, otros de 30 y tantos. No tenemos la verdad la profundidad exacta que sea. Y el desdén de algunas autoridades también es patente. La falta de agua y la inseguridad han recrudecido por momentos el vínculo entre vecinos. Pero aquí, las víctimas tienen nombre y apellido.
Juan Pablo, Norma y Leticia son algunos de los afectados por el sismo del 19 de septiembre. Ellos tienen nombre y apellido. Aquí, nadie se llama Frida Sofía. Noticias 22, Víctor Gaspar. Gracias a Víctor por esta crónica, por este reportaje. Vamos a la pausa. Y antes les queremos invitar a que se queden en sintonía. Aquí cerramos nuestro balance de lo que ha sido los ecos del sismo del pasado 19 de septiembre. Y al regresar, ya nos dijo Philip K. Dick en qué sueñan los androides, en ovejas eléctricas. Freud nos dijo en qué soñamos los humanos. Y ya también Segismundo nos dijo en qué soñaba Calderón de la Barca. Hoy Alberto Ruiz Sánchez nos platica en qué sueñan las serpientes. No se vayan. Continuamos con información de orden cultural, en este caso literaria. Desde 2002, Diego Rabasa y su hermano Eduardo encabezan un proyecto que hoy en día puede presumir tener una muy larga e importante trayectoria en el universo editorial nacional. Pues es una aventura que se llama Sexto Piso y que cumple 15 años. Iniciada en 2002 en México y extendida a España 5 años después, la editorial Sexto Piso decidió lanzarse al mundo de la edición independiente con un catálogo centrado en la narrativa y la filosofía. Con el tiempo, este se ha diversificado hacia la poesía y la novela gráfica. A 15 años de distancia y con alrededor de 386 títulos publicados, Diego Rabasa, uno de sus fundadores, junto a su hermano Eduardo Rabasa y Felipe Rosete, habla sobre si esta experiencia sigue siendo como lanzarse del Sexto Piso. Al principio la preocupación central es ganarte un lugar en este espacio, en este mar de ofertas editoriales y hacerlo con una propuesta editorial que tenga sentido, que sea pertinente, que sea valiosa, sino que no pase como a engrosar este caudal de demasiados libros, sino que llegue a ocupar un espacio que antes no existía en el gusto de los lectores. En este tiempo la editorial ha construido un catálogo que cuenta con 386 libros publicados, 148 títulos de narrativa, 78 de ensayo, 95 ilustrados, 11 de poesía, 38 correspondientes a realidades y 16 libros para niños. Una propuesta editorial de varios matices. El catálogo se ha ampliado mucho, ¿no? Al principio teníamos solamente 2 colecciones, una de ensayo y una de narrativa, ahora tenemos 6, ¿no? Tenemos poesía, libros infantiles, libros ilustrados, libros de periodismo, narrativo. El legendario editor italiano Roberto Calasso ha señalado que un editor escribe con los libros que publica, idea que fue apropiada desde el inicio por este grupo de editores para construir a través de estos una historia. Calasso habla mucho de esta idea de los libros únicos, esta idea de los libros que no podrían no haber sido escritos, ¿no? Que son como el residuo de una experiencia fundamental de aquel que los escribió. Entonces nos gusta sentirnos muy pegados a esa frontera, ¿no? De seguir publicando libros que son el remanente de una experiencia de vida transformadora, ¿no? Tanto en términos de pensamiento como en términos narrativos. En un presente condicionado por la inmediatez, el horizonte se amplía para este equipo editorial que extiende su campo de acción para poder llegar a un público aún más extenso. Realmente vamos a festejar los 15 años renovando convicciones un poco, ¿no? O sea, renovando convicciones pensando que el proyecto ha encontrado la forma de revitalizarse constantemente sin perder como esa esencia original. Para Noticias 22, Ana León. Aquí está Alberto Ruiz Sánchez. Y Magallo, vamos contigo. Pues qué gusto, Laura, Rafa, gracias. Qué gusto tener aquí a Alberto Ruiz Sánchez. Es un placer. Bienvenido, Alberto. Gracias. El placer para mí, Irma, y verlos a ti y a Laura y a Rafa. Pues me da mucho gusto también porque este es un libro atípico de ti. Estamos acostumbrados al Alberto Ruiz Sánchez que habla del deseo, que explora el deseo, la literatura erótica. Y bueno, si ustedes leen Los sueños de la serpiente, se van a encontrar con un libro que cabalga, yo digo, entre el testimonio, entre el periodismo, entre la literatura, entre la ciencia. Dime si estoy equivocada o voy por ahí, Alberto. No, estás completamente acertada. Pero fíjate que cuando hice el Quinteto de Mogador, traté de explorar muchas dimensiones del deseo, pero siempre tuve conciencia de que me faltaba una, que es la del mal. En todo el mundo de Mogador no hay culpa,
ninguna culpa y no hay mal. Y entonces para explorar el deseo y el mal, tenía que recurrir a la historia y a la política. Es donde anidan el deseo y el mal, ¿no? Y entonces este libro es sobre eso. Encontré además unos personajes históricos que me permitieron hacer un collage y contar la historia de este personaje atrapado en las ilusiones del siglo. Es un libro sobre el desconcierto y escrito desde el desconcierto. Bueno, creo que poco se ha explorado, tú me dirás que si no, pero yo sí creo que poco se ha explorado el papel de esta mujer que anduvo, que fue pareja del asesino de Trotsky. ¿Por qué te llamó la atención esta mujer? Sí, bueno, uno de los motivos que a mí me movieron a investigar sobre ella y a averiguar todo lo que podía sobre ella y a que fuera uno de los personajes detrás del libro, es que todos los que escriben sobre ella, desde Padura hasta Leandro Sánchez, el policía que investigó, hasta el libro de Garmabella, El grito de Trotsky, todos son libros buenísimos, pero todos cuando hablan de ella, lo primero que dicen es que es fea. Sí. O sea, tú no dices, Monsiváis tuvo estas ideas sobre el temblor, pero era feo. O sea, lo cual no es una mentira, pero no comienzas a nadie diciéndole que es fea. Entonces a mí me pareció no solamente un juicio sexista, sino hasta un juicio político, una desautorización completamente. Y ella fue acusada de ser cómplice de Mercader, pues porque fueron amantes 2 años. O sea, él, ya siendo obviamente agente stalinista, la sedujo 2 años para poder acercarse 15 minutos y asesinar a Trotsky. Entonces a mí me interesó el caso de esta mujer cuyo dios amoroso asesina a su dios político. Sí. ¿Ves? Y a partir de esta tragedia se va tejiendo toda la historia de un hombre que es un mexicano emigrado a Estados Unidos. Ella era trabajadora social antes. Ajá. Se enamora de ella, se mete al sindicalismo, va a trabajar a la fábrica Ford. En el momento en que Henry Ford vende una fábrica entera de automóviles Ford a Stalin, que, listísimo, Henry Ford era muy admirado por Lenin. Y le vende también a 600, la presencia de 600 trabajadores simpatizantes con la Unión Soviética. En un momento, además, en que se desata el terror stalinista, incluso contra los extranjeros, y estos 600 trabajadores y sus familias terminan asesinados o en campos de concentración, salvo 2 o 3 excepciones, entre ellas la de este mexicano, que se convierte en tutor, maestro de un hijo de un policía de la KGB. Y a partir de ahí se vuelve a vincular, este tipo de la KGB es el encargado de coordinar y planear el asesinato de Trotsky desde Moscú. Y entonces él está siendo testigo de algo, pero además ha sido manipulado y ha olvidado todo. Cuando comienza el libro no sabemos quién es. La persona que recibe las cartas es alguien que recibe pedazos, indicaciones, fragmentos, y gracias a un personaje central en el libro que aparece casi como una voz entre bambalinas, que es Oliver Sacks. Eso te iba a decir, podemos decir que es Oliver Sacks, por favor. Él empieza a recuperar la memoria muy poco a poco y a trompicones, ¿no? Y entonces es una historia sobre el mal, sobre las ilusiones del siglo, una historia en la cual no hay ningún personaje completamente bueno. No, por supuesto. No hay héroes. No, los héroes aquí están todos metidos, tienen la mano bastante metida en el ajo. Es una historia en tonos de grises, no en blanco y negro, y es una historia como La Pirita, como esta piedra, ¿no? ¿No es así? Sí, La Pirita es muy interesante porque es una formación geológica que, a diferencia de las otras piedras, se tardó más en formarse. Sí. Y eso hace que en su corazón se creen unos cubos perfectos. Sí. Y entonces yo lo que trato de usar es como una metáfora de la novela, en la cual los escritores que somos los grandes manipuladores de las emociones, todo eso, como al escribir esta novela yo muestro un desconcierto, un caos que poco a poco va cuajando en unos destellos de cubos perfectos, que fueron el producto del tiempo que nos tomamos para entregarnos al desconcierto, para dudar, para saber que ninguna psicología es completamente coherente, que todos somos una pedacería. Es una novela collage, ¿no?
Sí, y me encanta justo que lo mencionas, la parte de los collages de las internas de Santa Marta, Catitla, y de lo que esto representa para ellas, el hacer estos collages, y luego cómo se va relacionando con este personaje de la silueta, ¿no? Sí, para mí fue también una inspiración ver cómo este taller que lleva en Santa Marta, Acatitla, un artista, hace que las presas, que son todas, pues han matado a su madre o han hecho cosas graves, Fuerte, sí. logran expresar lo que son. Después tú ves en la película que existe, que se llama Las Linternas, porque son las linternas, Sí. que en su vida cotidiana, donde ellas viven, hay ositos de peluche y figuritas de Walt Disney. Pero en la expresión artística de los collages sale el fondo de su alma. Bueno, yo pienso que la literatura tiene el compromiso de ser más como el collage y menos como los estereotipos ya procesados por la industria cultural Walt Disney y peluche. Sí, y es brutal precisamente porque son de estas revistas de moda donde hay puros modelos irreales, de donde ellas recortan, pero lo que hacen con estos recortes ya es otra cosa, ¿no? Sí, ¿ves? Entonces yo me conseguí los derechos para publicar una de estos collages, Sí, lo vi. que es para mí es un tesoro, ¿no? Es una artista muy auténtica que de alguna manera me sirve como modelo para uno de los personajes. Alberto, esta es otra cosa de la novela que me gustaría que habláramos para que la gente que vaya, que vea el libro, que lo compre, que lo adquiera, porque todas estas imágenes yo siento que le dan una dimensión distinta, una dimensión casi testimonial. Ahorita hablabas de la pirita y de cómo salen estas piedras perfectas como cubos perfectos. También siento yo que las ilustraciones son parte de esta creación de la pirita, ¿no? Tienes mucha razón. Todos mis libros que parecen, porque tienen una gran labor de escritura y de construcción, parece que yo los invento, pero en realidad yo soy un escritor documentalista. Sí. Si tú te das cuenta, incluso en el Quinteto de Mogador, yo entrevisté a más de 600 mujeres. Y aquí hay muchísimas voces, muchas como son históricas, bueno, no los conocí en vivo, a otras sí. O sea, a mí me preocupó mucho, por ejemplo, en las prisiones donde hay gente acusada de terrorismo en Francia. Yo fui a escucharlos, yo fui a ver qué tienen, qué pulsión hay dentro de ellos, ¿no? Gente que está sufriendo un encierro, ¿de qué manera puede brotar en todas estas personas que creyeron en que era posible un cambio en el mundo y que creyeron que por ese cambio en el mundo se justificaba matar a alguien o suicidarse? ¿Qué hay ahí? Porque este libro también es una crítica a las ilusiones del siglo, es una crítica al compromiso del escritor pensado como la obligación de apoyar a un político o un tirano o menos tirano, sí, en nombre de rechazar algo que merece ser rechazado, ¿no? Así es, Alberto. Pues abandonar la razón es, según Hannah Arendt, una de las cosas esenciales del mal, es lo que lo hace banal, ¿no? Así es. Pues te agradezco muchísimo, Alberto Ruiz Sánchez. Vayan, consigan Los Sueños de la Serpiente. Muchas gracias. Rafa, Laura, volvemos con ustedes. Irma, Alberto, muchas gracias por estar aquí. Ahí hay está que la leerlo, recomendación. se superantoja esta publicación y hay que conseguirla cuanto antes para ver el lado oscuro de Alberto Ruiz Sánchez con los villanos apoderándose de este imaginario. Nos vamos, Laura, con música de George Gershwin. George Gershwin, que cumple 119 años de nacimiento y es una pieza, es el clásico, Rhapsody in Blue, traducido al español como Rhapsody en Azul. Interpretado por uno de los grandes pianistas chinos, Lang Lang. Que lo disfruten mañana a la cita en el horario de costumbre aquí en Noticias 21. Gracias a Laura Regis.